La espada es tuya, hijo. Tómala. Juro que bajaré de este trono. Y veremos cómo termina esto. Todo comienza en tiempos antiguos, donde se dice que humanos y magos convivieron en armonía, hasta el ascenso al poder del hechicero Mordred, quien usó su oscura ambición contra la humanidad y ahora invade la última fortaleza. A continuación, observamos cómo la ciudad de Camelot es arrasada por Mordred, quien, mediante su magia oscura, logra atacar al ejército de Uther Pendragon. Ante tal amenaza, el rey decide empuñar su espada y enfrentarse al malvado mago para salvar a su pueblo. Sin embargo, su hermano Vortigern le advierte que no cree posible ganar la batalla, pues conoce bien a Mordred y considera que quizá aceptaría una rendición. Uther ignora su advertencia y le pide que resguarde firmemente la corona. Luego se dirige hacia el mago y se lanza contra la fortaleza de Mordred, la cual está sostenida por enormes elefantes. La ciudad continúa siendo devastada por estas bestias, hipnotizadas bajo el poder del oscuro hechicero. Mientras tanto, el ejército se alista para defender Camelot. Uther logra irrumpir en el asentamiento del malévolo Mordred, quien lo ataca de inmediato con su magia. No obstante, el rey desenfunda su espada, la sujeta con ambas manos y al instante el arma libera su poder. Al mismo tiempo, Vortigern percibe una intensa energía y los soldados inician la batalla. El rey avanza con determinación hacia Mordred, quien intenta detenerlo con un hechizo, pero este es destruido. Los elefantes, liberados del encantamiento, empiezan a moverse con violencia, provocando la caída de muchos al vacío. Desde el otro lado del puente, Uther lanza la corona de Mordred como símbolo de su derrota. Más tarde, tras el enfrentamiento, los habitantes de Camelot se congregan en una ceremonia en memoria de los caídos. Dentro del palacio, durante una reunión, algunos comentan que antes de Mordred, los magos vivieron en paz junto a los humanos y que la relación entre ambos pueblos fue siempre pacífica. Otro agrega que aquello fue mucho antes de que los magos descubrieran sus poderes y crearan criaturas de guerra. Todos coinciden en que esa maldad fue obra del hechicero, no de su pueblo, y cuestionan la masacre. Se preguntan si acaso el príncipe no simpatiza con los magos. Vortigern, molesto, aclara que su padre lo envió a estudiar con Mordred como gesto diplomático. Otro hombre interviene para recordar a su majestad que fue el mago Merlín quien le entregó la legendaria espada, y se pregunta dónde estarían sin la ayuda de Merlín y su orden de magos. La conversación se torna acalorada cuando el Lord de Mercia pregunta por qué los magos no se han revelado aún, a lo que otro hombre, visiblemente irritado, responde que están huyendo por sus vidas. De inmediato, interviene Pendragon y anuncia que desde ahora no habrá más asesinatos ni purgas, advirtiendo directamente a Vortigern que cumpla con la orden. Durante la ceremonia, Igraine le pregunta a Uther si realmente habrá paz. Él, con serenidad, responde que la habrá, aunque solo por un tiempo. Más tarde, la esposa de Uther y Elsa, la esposa de Vortigern, se reúnen con ellos. En ese momento, Pendragon le pide a Elsa que cuide de su hermano, pues presiente que algo en él ha cambiado, que ya no es el mismo de antes. Esa misma noche, mientras Vortigern contempla la espada, una lágrima recorre su rostro. Poco después, es interrumpido por un emisario que le informa que sus hombres ya están listos para iniciar el ataque contra su propio hermano. A la par, el rey, alertado por un presentimiento, despierta a Igraine y le advierte que deben abandonar el castillo de inmediato junto con el niño. Le promete que más adelante se reunirán. Por otro lado, Vortigern conduce a Elsa a las profundidades de una torre aún en construcción. Ella, intrigada, insiste en saber a dónde se dirigen, pero él permanece en silencio. Mientras tanto, Pendragon prepara a su familia para la huida, cubre cuidadosamente al niño con una manta y lo toma en brazos, listo para salir del castillo. De regreso en la torre, Elsa continúa cuestionando a su esposo, preguntándole si algo le preocupa y si hay algo en lo que pueda ayudarlo. Él no dice palabra, solo hace sonar una campana. Ella se acerca con cautela, sin imaginar lo que está por suceder. Simultáneamente, en el castillo, los hombres de Vortigern atacan brutalmente a los guardias de Uther, desatando el caos. En un acto de traición desgarrador, Vortigern acaba con su esposa, consumando así su descenso hacia la oscuridad. Mientras tanto, el rey, con su hijo en brazos y junto a Igraine, se enfrenta a los ataques de las fuerzas de su hermano. A pesar del asedio, logran llegar al muelle. Allí, mientras ella prepara el bote para escapar, es alcanzada por una lanza lanzada por Vortigern, ahora transformado en una criatura demoníaca. Al día siguiente, en la ciudad de Londinium, 3 mujeres que lavan ropa en el río descubren un bote a la deriva. Para su sorpresa, dentro se encuentra un niño, Arturo, el heredero del trono de Camelot. Tras mirar a su alrededor con cautela, toman al niño y lo llevan a la taberna donde trabajan. Con el objetivo de protegerlo, comienzan a transformar su aspecto para que pase desapercibido. Le cortan el cabello y lo crían en las calles, mientras en Camelot, Vortigern es proclamado rey. El chico crece en la mancebía, donde observa las prácticas de combate organizadas por George, el dueño de la escuela de guerreros de Londinium. A lo largo de su estancia, también presencia los abusos cometidos contra las mujeres que lo acogieron y protegieron. Con el paso del tiempo, nuestro pequeño protagonista empieza a ganar algunas monedas que guarda cuidadosamente en un escondite secreto. En las calles participa en apuestas y cuando hace trampa recibe castigos. También se involucra en pequeños robos junto a un grupo de niños, escondiendo siempre sus ganancias en su lugar seguro. A medida que crece,
Arturo se convierte en un joven astuto y valiente. Un día, al ver cómo una mujer es maltratada, interviene en su defensa y logra expulsar al agresor del lugar. Durante su adolescencia, continúa involucrándose en negocios clandestinos junto a sus inseparables amigos, Backlack y Wet Stick. Pronto, Arturo comienza a participar en prácticas de artes marciales y peleas callejeras, enfrentándose a distintos oponentes y utilizando diversas armas. Una noche, mientras duerme, tiene una pesadilla en la que ve cómo un caballero demoníaco ataca a su madre, mientras su padre le ruega que huya. Al día siguiente, en Camelot, el mar retrocede dejando al descubierto una roca con una espada incrustada que ningún guardia logra extraer. El rey usurpador queda asombrado ante la escena. Más tarde, Vortigern acude a la torre en construcción. Al hacer sonar la campana aparecen unas sirenas. De inmediato les pregunta por qué bajaron las aguas, por qué la espada se ha revelado, y expresa que aún no está listo, pues la torre no ha sido terminada. Una de ellas le responde que a medida que crece su poder también aumentan las fuerzas que se le oponen. Otra le revela que el legítimo heredero del trono está por llegar y que será inevitable. El usurpador les reprocha haber pactado tras ofrecer la sangre de un ser amado en esas aguas, y exige que ahora cumplan su parte. Sin embargo, una sirena le responde que ya cumplieron con su deseo, pero fue él quien cometió el error al perder tanto a su sobrino como a la espada. Otra agrega que cuando la torre sea coronada con la plata de Galia, obtendrá lo que busca. Le sugieren encontrar al heredero y eliminarlo para que la espada le obedezca solo a él, y le advierten que si desea más ayuda ya conoce el precio a pagar. Mientras tanto, en Londinium, el heredero le entrega unas monedas a Lucy y se disculpa, alegando pertenecer al grupo de los vikingos. La conversación es interrumpida por el guardia Jack, quien informa que la resistencia ha resurgido tras atacar un barco mercante. Le pregunta a Arturo si hay algún desconocido en el lugar, a lo que el joven responde que allí no hay traidores. Los guardias comienzan a revisar a los presentes, pues el hombre que buscan está herido. Mientras el joven escucha el castigo que recibirá quien oculte al rebelde, ve a un hombre sangrando y decide delatarlo, entregándolo a los guardias oscuros. Después, Jack le advierte que ese hombre es el escurridizo Bill, conocido por escapar de cualquier prisión. Stick añade que su apodo se debe justamente a esa habilidad. El teniente solicita información sobre Lucy, un vikingo llamado Barba Gris y un rebelde que pinta grafitis en las paredes de la ciudad. Arturo, con sarcasmo, comienza a relatar cómo conoció al vikingo. Comenta que mantuvieron una amistosa conversación durante la cual le cortó la barba. El guardia, molesto, le ordena que empiece desde el principio. Entonces el joven, con ironía, dice que ese día se levantó temprano, se vistió, bajó y vio a las chicas, pero Lucy no estaba, así que él y sus compañeros atendieron el negocio. Buck añade que se enteraron por el propio George de que volvió a tener problemas con los vikingos. Jack pregunta a qué George se refieren y ellos aclaran que al George chino, el de Kung Fu. Sin embargo, el teniente quiere saber si vieron a alguien más antes de encontrarse con George. Arturo recuerda entonces a Mike, el traficante de pieles que opera en la zona sin pagar comisión. Revisaron su mercancía y notaron que llevaba más de lo habitual. Jack pregunta dónde escondieron las monedas, si las guardaron en un cofre, pero este niega haber recibido el dinero que Mike le ofreció para dejarlo en paz. El joven, con desconfianza, le pregunta al guardia qué es lo que realmente está buscando. Jack responde que busca al niño rebelde conocido como Azul, responsable de los grafitis. Los hombres lo defienden, recordando que lo encontraron pintando los muros con otros niños y que Arturo se lo entregó a su padre, Lack. El pequeño afirmó que el legítimo rey regresaría y Buck lo reprendió. Luego, Arturo retoma la conversación que tuvo con George y comenta que se enteraron de que los vikingos habían atacado a Lucy. Por eso fueron a hablar con ellos, quienes, en vez de dialogar, se estaban probando las pieles que Mike les había ocultado. Barba Gris se enfadó y no hubo más opción que enfrentarlo. El joven lo atacó con la espada de su amigo, después de que Buck le clavara una flecha en el muslo. Luego, le dice que le advirtió al vikingo que se marcharía con el dinero y que Barba Gris, habiendo renunciado a su dignidad, le entregó el dinero a Lucy. Añade que el grafiti del rebelde se completó gracias al valiente y honrado chico y a su padre. El teniente no cree en la historia del heredero y le advierte que ha ignorado un detalle crucial. Los vikingos están ahora bajo la protección del rey Vortigern, por lo que nadie podrá ayudarlo. Por otra parte, el rey usurpador es informado de que ningún hombre ha logrado sacar la espada de la roca, lo que ha causado inquietud en el pueblo. Más disturbios, más grafitis. De pronto aparece Maid Maggie y Vortigern ordena que se acerque, deseando oír su opinión como representante del pueblo. Le pregunta si cree que el pueblo lo ama. Maggie responde que si ella lo ama, el pueblo también lo hará. Luego, el rey le ordena a su guardia que termine en la torre. Al marcharse, Maggie queda sorprendida al ver cómo el usurpador enciende una vela con su magia. Esa noche, mientras Arturo duerme, Lack lo alerta de que debe huir de inmediato, pues el ejército oscuro se aproxima. Este logra escapar, pero pronto es interceptado por unos guardias que le exigen mostrar la marca de los marineros. Al no tenerla, intenta justificarse, pero los soldados lo envían en un barco lleno de prisioneros rumbo a Camelot. Al llegar al puerto, el heredero queda atónito al ver un numeroso grupo de niños detenidos. Los hombres son alineados uno por uno para intentar extraer la espada de la piedra. Arturo decide saltar
saltarse el protocolo y se acerca directamente a la roca. Al colocar su mano sobre ella, siente una poderosa conexión y la suelta de inmediato. Trigger le ordena hacerlo con ambas manos. En un segundo intento, al sujetarla, la espada brilla intensamente y, al extraerla, Arturo se desploma. Más tarde, Vortigern conversa con él y le revela que es hijo de Uther y que solo un Pendragon o su heredero puede sacar la espada. Le explica que el desmayo fue provocado por el inmenso poder del arma y añade que comparten la misma sangre, así como el deseo por el poder. El usurpador le comenta que, mientras dormía, revisaron el lugar donde vivía. Allí capturaron a Lucy por la fuerza y hallaron cofres llenos de monedas. Por ello, Arturo deberá ser encerrado. Antes de retirarse, le dice que ya comienza a convertirse en leyenda. Por otro lado, Bedivere recibe la visita de una maga enviada por Merlín, destinada a ayudar al heredero junto a él. Durante la construcción de la torre, Vortigern prepara la presentación del heredero ante el pueblo. Le advierte que él mostrará fuerza y dignidad, mientras Arturo proyectará debilidad y mentiras. Acto seguido, el joven es presentado ante la multitud como el verdadero rey, el único capaz de extraer la espada de la piedra. Mientras lo exhiben, este recuerda que Lucy fue atacada por orden del usurpador. Uno de los guardias le acerca la espada y le ordena mostrar al pueblo el poder de la Excalibur. La maga, que observa la escena, actúa de inmediato. Con su magia, envía un águila para perturbar al soldado, provoca que los caballos se alteren y que los perros ataquen a los guardias. Aún así, Vortigern logra mantenerse protegido. Estalla entonces un combate entre los soldados. Arturo es liberado gracias a la maga y sus aliados, quienes recuperan la espada y para huir se lanzan al río. Después inician un recorrido por distintas tierras. Durante un breve descanso, el joven intrigado le dice a la mujer que ahora sabe que es una maga y confiesa que creía que los magos estaban desterrados, pues jamás había visto uno en persona. Tras un largo recorrido, finalmente llegan a su destino. Bedivere reprocha a nuestro protagonista haber entregado a Bill a los guardias oscuros, pero este alega que eligió mal el lugar para esconderse. De pronto, el escurridizo Bill se une a la conversación y les informa que su hogar ha sido destruido, que su antigua vida ya no existe. Bedivere afirma que están de su lado y le muestra la espada de Excalibur para que demuestre de qué es capaz. Entonces, inesperadamente, Arturo los ataca y toma la espada. Bill empuña otra arma y ambos inician una discusión. Sin embargo, al sostener Excalibur con ambas manos, Arturo siente su poder y revive aquella noche de su infancia, cuando vio a su tío transformado en un mago maligno. Luego se desploma. Esa noche, mientras duerme, la maga lanza un hechizo sobre la espada. Arturo sueña con el día en que su madre huía del castillo y su padre le arrebató la espada, provocándole una herida. Al despertar, observa que aún conserva la marca de aquella lesión. La maga le reprocha que siga resistiéndose a aceptar a Excalibur. Le pregunta qué ve al empuñar la espada, si eso que visualiza ya lo había presenciado antes, y le asegura que puede ayudarlo a deshacerse de esas pesadillas. Más tarde, la maga sugiere a Bedivere llevar al heredero a las tierras oscuras para que aprenda a controlar la espada. Le advierte que Arturo deberá ir solo, portar la espada hasta la torre y tocar la piedra con ella. Al llegar a esas tierras, el heredero es atacado por diferentes criaturas y lucha por sobrevivir. Justo cuando una manada de lobos lo rodea, coloca la Excalibur sobre la piedra, activando su poder. Esto lo hace recordar cómo su madre fue herida por una lanza la noche en que huían, cómo su padre enfrentó al mago oscuro, perdió la espada y al tomarla de nuevo lo hirió accidentalmente. Recuerda con claridad el instante en que Uther, al verse derrotado, le gritó que corriera hacia el bote. Luego evoca cómo su padre fue vencido por su tío. Antes de caer por completo, Pendragon lanzó su espada al aire, se arrodilló y al descender, Excalibur se clavó en su cuerpo, convirtiéndolo en roca. Su figura cayó al fondo del mar. Al revivir todo esto, Arturo vuelve a desplomarse. De regreso a la isla, el heredero le confiesa a la maga que vio la Torre del Mago, la misma que se encuentra en Camelot. Ella le explica que mientras más alto construya Vortigern, más poderoso se volverá, y que al completarla obtendrá el mismo poder que el malévolo Mordred. Por eso la espada se rebeló ante él. Finalmente le revela que el usurpador destruyó su pueblo. Bedivere interviene y revela que fue Vortigern quien inició la guerra, impulsado por la envidia que sentía hacia el trono de Uther. Más tarde hizo un pacto con Mordred. Compartirían el poder una vez que lograran derrocar al rey. El perverso hechicero derrotó entonces al rey de los magos, tomó su vara y la llevó a la torre sagrada, donde liberó las fuerzas oscuras aliadas. Sin embargo, en ese momento no consideraron la existencia de la espada. Tiempo después, Merlín robó aquella vara para forjar la legendaria Excalibur y destruir la torre ancestral. La espada pasó entonces a manos de la Dama del Lago, quien la vinculó al linaje de los Pendragon. Desde entonces, Excalibur pertenece únicamente al verdadero heredero del trono de Camelot. Más adelante, Arturo se reúne con sus amigos. Ellos le informan que el señor de Mercia abandonó el castillo para salir en su búsqueda y encontrar la espada.
Posteriormente, sus tropas atacaron brutalmente al pueblo. Jack, traicionando a todos, les entregó una lista con los nombres de las personas más cercanas a Arturo. Como resultado, la mitad de la población fue ejecutada. Por su parte, Jon incendió el puente. De inmediato, Arturo reúne a sus compañeros para planear cómo derrotar a Vortigern. Comienzan ideando un sabotaje. Primero, hundirán los barcos que transportan las piedras para bloquear el río. Luego, interrumpirán el flujo de esclavos, aprovechando su ruta de traslado. Y finalmente, prenderán fuego al palacio favorito del usurpador utilizando barriles de brandy. Mientras tanto, en el castillo, Barba Gris, tras negociar con Vortigern, le comenta que ha escuchado rumores sobre la leyenda de una espada perteneciente a un rey que no es él. Esta observación enfurece a Mercia, quien lo enfrenta y le exige saber si prefiere dejarse llevar por simples rumores o si se atreve a cuestionar la palabra de un conquistador. El vikingo, incómodo, se disculpa y se retira junto a sus hombres. Después, el usurpador ordena a Mercia reunir a todos los hombres en Londinium. Maggie, que ha escuchado la conversación, se apresura a actuar. Por otro lado, Arturo confiesa a la maga que aún no logra dominar la espada. Ella le responde que lo conseguirá cuando finalmente reconozca que Excalibur representa algo valioso para él. Maggie visita a Bedivere para informarle que Vortigern planea viajar a Londinium en 3 días para reunirse con los varones y que lo hará por vía marítima. Luego, Arturo y su grupo llegan antes a Londinium para trazar los puntos clave del ataque. Hablan con varios pobladores, pidiéndoles apoyo desde sus propiedades, pero estos se niegan. Buck sugiere actuar cuanto antes de que se disparen las flechas de alarma, lo que provocaría el cierre de las puertas de acceso. Más tarde, practican en el bosque la distancia necesaria para que los disparos de flechas sean efectivos. Finalmente, Vortigern llega a la ciudad, aunque permanece a bordo de su barco. Allí confronta a Maggie y le asegura que sabe perfectamente de su traición. Mientras tanto, Bill se prepara para atacar y Buck señala que es el momento de iniciar la ofensiva. Arturo ordena detenerse, pero Bedivere insiste en que nunca volverán a tener una oportunidad como esta. El heredero, sin embargo, percibe que algo no está bien. Sospecha que han caído en una trampa y teme que el rey haya descubierto que Maggie colabora con ellos para derrocarlo. Simultáneamente, Mercia y sus soldados engañan a los pobladores, haciéndoles creer que el rey viaja dentro de una carreta. Entonces, Bill lanza una flecha que atraviesa el cuerpo de Mercia. Inmediatamente, los guardias se percatan del ataque y disparan la flecha de alarma, desatando el caos entre la multitud. Arturo y sus hombres intentan escapar apresuradamente del lugar, pero son interceptados por los guardias. Bedivere ataca al primero de ellos, y el resto del grupo se suma al combate, mientras más flechas de alarma surcan el cielo. Durante la lucha, Buck resulta herido y, con valentía, pide a sus compañeros que huyan sin él. Todos emprenden la huida, enfrentándose a los soldados que intentan detenerlos. Rubio también es alcanzado por un ataque, pero su amigo lo carga sobre sus hombros y continúa. El grupo logra ingresar a una casa, donde el heredero establece una cadena de mando en caso de ser capturado o caer en batalla. Luego salen nuevamente y se dirigen a una de las salidas de la ciudad. Sin embargo, Rubio decide quedarse atrás, enfrentando solo a los soldados, y es atacado. La maga, al divisar a George, le pide que ayude a Arturo y a sus compañeros. Estos, mientras tanto, escapan saltando por los tejados. George y sus hombres acuden en su auxilio, pero los soldados pronto los alcanzan y les disparan desde lo alto. En ese instante, la maga convoca un grupo de aves que atormenta a los enemigos, ganando tiempo para los fugitivos. Mientras tanto, el heredero insta a sus hombres a ingresar al túnel para escapar hacia el río, pero ellos se niegan a dejarlo solo. Sin otra alternativa, se preparan para enfrentarse a los soldados de Mercia. De pronto, un guardia toma a la maga como rehén. Al verla en peligro, Arturo empuña Excalibur con ambas manos, desatando su inmenso poder. Lucha con una fuerza arrolladora, derrotando con gran facilidad a los soldados. Al concluir la batalla, los presentes quedan atónitos al presenciar el poder que posee el heredero del trono. Más tarde, todos descienden por el túnel hasta llegar al río, donde se encuentran con el pequeño Azul. Al saber que su padre no está con ellos, el niño entra en pánico y corre a buscarlo. En paralelo, se observa a Black caminar entre los soldados sin levantar sospechas. Arturo y los suyos permanecen ocultos en el muelle, indecisos sobre partir sin Lark y el niño. Sin embargo, él decide esperar hasta el anochecer. Mientras tanto, Azul continúa recorriendo el pueblo en busca de su padre. Finalmente logra encontrarlo y juntos se dirigen al refugio con paso firme. Al caer la noche, mientras la maga limpia sus heridas, Arturo le confiesa que fue la espada quien lo controló y que ni siquiera recuerda lo sucedido. Ella lo miró a los ojos y le agradeció por haberla salvado. En ese momento, ambos escuchan un alboroto proveniente del exterior. La maga le dice que empieza a tener un verdadero significado para el pueblo, que ahora los hombres luchan en su nombre. De pronto, aparece Azul junto a su padre. Los habitantes de Londinium se rebelan contra los soldados y se enfrentan valientemente a ellos. Stick informa que deben abandonar el lugar cuanto antes, deben subir al bote, y la niebla los protegerá. No obstante, Lack pide un poco más de tiempo y envía a su hijo con Arturo. Mientras tanto, Vortigern llega hasta donde se encuentra Buck y le revela que su perro olfateó su sangre. Llevándolos hasta allí, le exige que le diga dónde está Arturo. En el muelle
muelle, Azul se niega a subir al bote y corre hacia su padre, pero al llegar se sorprende al ver al rey. Mercia le pregunta qué hace allí, el niño responde que ha venido a limpiar. El usurpador le pregunta si conoce a Lack y Azul, nervioso, lo niega. Entonces Vortigern toma un arma y amenaza con hacerle daño a Buck. El pequeño grita con impotencia al ver cómo atacan a su padre. En ese instante Arturo irrumpe y toma por sorpresa a Mercia, exigiéndole que suelte al niño, pero el despiadado rey elimina a Lack frente a su hijo. El heredero, consternado, toma al niño y escapa del lugar. Suben al bote y logran huir. Mientras tanto, los rebeldes luchan con determinación contra los soldados del Rey Oscuro, pero Vortigern ordena eliminar a toda la resistencia. Horas después, mientras Azul duerme, Arturo contempla la espada, recordando a los seres queridos que ha perdido. La toma con firmeza y se dirige al lago con la intención de deshacerse de ella. Corre desesperadamente por el bosque hasta que finalmente la arroja al agua. La espada es tomada por la dama del lago. Arrodillado a la orilla, él extiende su mano y la dama lo toma. En una visión, este se ve sumergido en el lago, donde la mujer le muestra lo que hará su tío si no acepta su destino. Allí contempla la destrucción de su pueblo. La dama le advierte que solo él puede impedirlo, pero para lograrlo, deberá enfrentar a Vortigern en el lugar donde la espada se une con la torre. Además, le pide confiar en la maga. Al salir de la visión, Arturo comprende que la espada ha sido entregada con un propósito. Más tarde, George le informa que hay revueltas en toda Inglaterra, que el pueblo lucha en su nombre. Nuestro protagonista decide que es momento de tomar el castillo y le ordena al chino regresar a Londinium para reunir más hombres. Posteriormente, el resto del grupo se dirige a la cueva. Al llegar, descubren que han sido atacados por sorpresa. En su interior yace Mercia, quien les informa que ha venido a entregar un mensaje de su rey. Tras una breve pausa, les dice que deben presentarse en el castillo antes del anochecer si desean ver con vida al niño y a la maga. Se acerca lentamente y los amenaza, advirtiéndoles que no intenten atacarlo. Más tarde, Bedivere llega al castillo para entregar la espada a Vortigern a cambio de la maga. El rey le advierte que si rompe el acuerdo, acabará con la vida de Azul. Mientras tanto, la maga prepara una pócima para Arturo, explicándole que con ella podrá ver lo que hasta ahora se ha negado a aceptar. Le pide que tome su mano y al instante, una serpiente se desliza por su cuerpo hasta morderle el cuello. La mujer le ordena permanecer con esa visión mientras se enfrenta a Vortigern. Luego, nuestro protagonista se dirige al castillo. Mientras atraviesa el bosque, percibe siluetas de mujeres talladas en los troncos. La maga, por su parte, envía una serpiente acompañada por el águila directamente al castillo. Una vez allí, el heredero es capturado y le atan las manos. Lo conducen ante el rey, quien le ordena arrodillarse para ejecutarlo. Pero antes de que lo haga, la serpiente enviada por la maga ataca a Vortigern, quien logró herirla con su espada dejándola incrustada en el muro. Sin embargo, la maga invoca a una serpiente gigantesca. La bestia irrumpe en la sala y ataca sin piedad a los soldados antes de retirarse. Los rebeldes son liberados y Vortigern se dirige a las profundidades del castillo para rogar más poder a las sirenas. Para obtenerlo, debe sacrificar a un ser querido. Entonces busca a su hija Katia. Al verla, ella le pregunta qué sucede, pero él solo la abraza, despidiéndose antes de acabar con ella, entregando su vida para aumentar su poder, aunque el acto le causa pesar. Esa noche estalla la batalla final en el castillo. Los rebeldes se enfrentan a los soldados oscuros. Arturo, con la espada en mano, activa su poder y combate con destreza, derribando a los guardias. Al ver su fuerza, un grupo de soldados arroja sus armas en señal de rendición ante su nuevo rey. Mientras los hombres de Bedivere toman el castillo, el heredero se dirige a la torre. Seguidamente, Vortigern ofrece el cuerpo sin vida de Katia a las sirenas, a cambio de obtener más poder que el de la espada. Finalmente, Arturo llega a la torre. Al tocarla, la espada se conecta con su estructura, iluminándola por completo. Poco después, aparece Vortigern, transformado en un mago oscuro. Sin mediar palabra, lanza su ataque. Ambos se enfrentan en un feroz combate, desatando todo su poder. El joven cae inconsciente y revive la escena de su niñez, la batalla entre su padre y Vortigern. Uther advierte a su hermano que para poseer la espada deberá pagar un precio inimaginable. A su heredero le dice que ya no debe huir ni apartar la mirada. Justo antes de que la espada se clave en su padre, Arturo la sostiene y Pendragon le revela que la espada le pertenece a él y por ende debe tomarla. El heredero recobra la conciencia, se levanta y lucha con fiereza contra su tío. Tras una intensa batalla, Arturo lo vence, haciendo que Vortigern pierda su poder y finalmente muera. La torre se desploma tras su derrota. Más tarde, mientras sus amigos preparan la mesa redonda para la ceremonia, Arturo recibe la visita de Barba Gris, quien le solicita respetar el acuerdo firmado con su predecesor. El heredero recuerda cuando sus amigos discutían sobre la mesa redonda, sin saber qué destino darle. Arturo entrega la espada Excalibur a Bedivere y pide a George, Stick y Percy que se arrodillen para ser proclamados caballeros. Entonces, Sir Bill proclama a Arturo como legítimo heredero al trono de Inglaterra. Al recordar su nuevo rol como rey, Arturo reprende al vikingo por no dirigirse apropiadamente al soberano. Todos los vikingos se arrodillan ante el emperador, quien los invita a compartir un banquete. Finalmente, en la coronación, Azul presenta la corona a su rey. Nuestro protagonista es ungido ante su pueblo como el legítimo rey Arturo, donde los habitantes
lo aclaman y reconocen como su soberano.